Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si se los entrego? Resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba la ocasión favorable para entregar a Jesús de Nazaret. El primer día de los ácimos, los discípulos le fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él contestó: vayan a la ciudad, a cada tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca la hora, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Hicieron como Jesús les había ordenado. Al atardecer estaba a la mesa. Mientras comían, Jesucristo dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Profundamente apenados empezaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre, como está escrito, ay de aquel por quien el hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Y Jesucristo le contestó: tú lo has dicho. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 14 al 25. La fidelidad es y debe ser un atributo divino. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 27 de marzo, año 2024. Nuestro santo para hoy es un excelente anacoreta, un buen ermitaño, una persona que se distinguió en la historia, a pesar de que, exceptuando a San Antonio, que como es el gran anacoreta de la historia, ningún ermitaño del desierto adquirió tanta fama como este señor, San Juan de Egipto. Anacoreta, ermitaño, decidió que su vida tendría sentido y razón de ser viviendo en la soledad, en el silencio, en el sacrificio, y lo hizo así. Lo consultaban mucho los emperadores. Fue consultado también por San Jerónimo, por Paladio, por Casiano, por San Agustín. Es decir, vivió en la Tebaida, en Licópolis, y a la edad de los 25 años abandonó el mundo y se puso la guía de un anciano anacoreta. Durante 10 años ejerció en obediencia y abnegación y se retiró a la cumbre de la escarpada colina y allí construyó 3 celdas. Permaneció hasta el final de sus días. Falleció a la edad de los 90 años. Fue especialista, famoso por las profecías que dijo, por los milagros que hizo, por el poder que tenía para leer el pensamiento y descubrir, oigan esto, primera vez en un santo que escucho esto, y descubrir los pecados secretos de las personas. Este es nuestro santo para hoy, San Juan de Egipto. La fidelidad es un atributo divino, debe ser y lo seguirá siendo un atributo, una gracia de Dios. Pertenece al orden divino, es algo muy especial que deberíamos tener todas las personas. Ser personas fieles, y la palabra fidelidad comprende la estructura de la personalidad. La manera como trato fielmente a los demás, la manera como le doy la amistad fielmente a los demás, la manera como soy fiel a mi palabra y a mi forma de hablar, la manera como la persona es limpia y transparente en su manera de ser.
Todo eso tiene que ver con la palabrita fidelidad. Es la palabrita que más le reclamó Jesucristo a todos sus seguidores, la palabra fidelidad. El que quiera irse conmigo, que tome la cruz y me siga, fidelidad. El que quiera irse conmigo tendrá que dejar esto y aquello y debe seguirme. El que quiera irse conmigo tendrá que dejar las cosas de este mundo y preocuparse más por las de Dios. Ahí está el secreto. Una palabrita que se llama fidelidad. Incluso llegó hasta el final con Jesucristo, porque al final, ya para celebrar la última cena e irse propiamente al Calvario, al Gólgota, antes de que pasara eso, celebró la última cena con los apóstoles y le dijo al que no era infiel, que era hipócrita, que era una persona engañosa, le dijo que lo iba a entregar y más le vale no haber nacido. Eso fue lo que le dijo. Y Judas, el que lo iba a entregar, fue descarado y medio y le dijo: seré yo, maestro. Ese es el tema para hoy. Lo presenta la Santa Biblia, cómo pedirle a Dios esa gracia de ser personas fieles en todo, en la profesión, en la amistad, en la palabra, en la relación con los demás, en los compromisos. Por ejemplo, un gobernante tiene que ser muy fiel, debería ser muy fiel a lo que el pueblo lo eligió. Si el pueblo elige un gobernante y hace todo lo contrario, dice: pero ¿cómo así? Lo elegimos para nada. Está haciendo todo lo contrario a lo que dijo en la campaña. Entonces hoy aprendemos una palabrita que ha causado muchos muertos en la historia, muchas personas decepcionadas, muchos matrimonios acabados, mucha amistad que ya no existe y muy poco, como dice la gente, confiar en las personas es bien difícil. Vamos a tratar ese tema con una palabrita en latín, como lo hacemos todos los días, una frase cortica en latín: ad usque fidelis, ad con D de dedo, ad usque fidelis, significa siempre hay que permanecer fiel, fiel hasta el final, hasta el último momento. Me parece que esa frase es bienvenida para el tema de hoy. Ad usque fidelis, siempre debemos permanecer fieles. Dios siempre es fiel, verás, aunque la persona sea mentirosa. Eso dice la Biblia. Así los seres humanos le paguen mal a Dios, o sean desagradecidos con Dios, o busquen solo a Dios cuando lo necesitan, Él se conserva quietico ahí, fiel. Capítulo 3, versículo 4 de la carta de los Romanos. Dios se conserva fiel a pesar de que la persona sea mentirosa. Dios reclama fidelidad, sí, Señor, a todos aquellos que quieran seguirlo y creer en su nombre. La ocasión no se presenta exclusivamente con el caso de Judas Iscariote, sino que desde el principio de la obra de Dios, cuando comenzó a conducir el pueblo de Israel, la infidelidad fue lastimando el amor de Dios, la confianza de Dios, la esperanza. Dios les decía a los judíos en el Antiguo Testamento: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¡Qué lástima! Tienen otros dioses, le rinden culto a otros. Cuando se trata de hablar de fidelidad según Dios, significa que no cambia, que es fiel a la palabra, que sostiene su promesa, que es digno de confianza. El apóstol San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el apóstol San Pablo dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. No existe entonces ninguna relación perfecta con Dios si no es con la fidelidad. Para una persona lograr una buena relación con Dios, debe aprender a ser fiel a Dios, no vender a Dios, no explicar mal la palabra de Dios, no utilizar a Dios, no sacarle el dinero a las demás personas en nombre de Dios. Eso es ser infiel a Dios. San Pablo, por ejemplo, recomienda el comportamiento de un cristiano en el ambiente de la fidelidad. El mejor ejemplo es que Dios es fiel y desea que estemos en comunión con su Hijo. La fidelidad permite que tengamos un modo de pensar y un criterio de pensar
igual con Dios. En eso consiste. No existe una relación perfecta con Dios si no es a través de la fidelidad. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 9 al 10. El Papa Benedicto XVI enseña que la fidelidad de Dios es clave en nuestra fidelidad. Oigan eso. La fidelidad de Dios es clave para que nos ayude a ser personas fieles. Es decir, tenemos que imitarlo a Él. La clave es ver que hay alguien que es perfectamente fiel y se llama Dios. La fidelidad es sobre todo un atributo de Dios. Es decir, si uno quisiera, como hablando así filosóficamente, ¿cuál es el ser de Dios? La esencia de Dios, así siendo muy categórico, la respuesta tendría que ser Dios es fiel. Así como se dice Dios es amor, o Dios es Abba, es Padre, Dios es Soter, Salvador. Entonces, así pudiéramos decir, Dios es fiel, es un atributo divino. Dios se nos da a conocer como aquel que es fiel y siempre es conocido así en la Biblia. En su fidelidad, Dios garantiza el plan de salvación, le sostiene a la persona hasta el final. La fidelidad, así la persona esté agonizando y muriendo y le digan, llamen un sacerdote corriendo que dice que sí se va a arrepentir antes de morirse, llamen un sacerdote que le perdone los pecados, que le aplique el santo óleo, mire que ella quiere, ahí en ese momentico, así de carrerón, toda la vida la persona fue dura con Dios, inestable con Dios, y en el momento de la enfermedad y ya en el momento del deceso, pide un sacerdote y dice, yo me quiero arrepentir de que no fui bueno con Dios durante mi vida. Dios le sostiene, la Biblia misma lo dice, Dios se sostiene fiel, así el hombre permanezca infiel. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Hemos aprendido hoy algo muy bueno, educativo, maravilloso, que se le merece a toda persona. Qué bueno contar con amigos fieles. Qué desilusión cuando uno se da cuenta que la persona que lo trataba a uno era muy hipócrita, vendido, doble personalidad, falaz. Qué triste para Jesucristo, una nostalgia muy dura para Jesucristo, que la persona que lo iba a vender por 30 monedas de plata se atreve a decir, ¿seré yo maestro? Es descarado. La fidelidad es un atributo divino. Vamos en oración a pedirle a Dios que nos regale esa gracia, porque está haciendo mucha falta en todos los ambientes de la sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido y apreciado Dios, en este tercer día santo de la celebración de la Semana Mayor, de la Pasión, Muerte y Resurrección, querido Dios, en este miércoles santo te queremos pedir que nos des la gracia de ser personas fieles, que te tengamos a ti como el mejor ejemplo de fidelidad, que aprendamos a ser fieles en la palabra, en el trato a los demás, fieles con la iglesia, fieles con nuestras familias, fieles en lo que somos como personas. Danos esa gracia tan especial. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.